Rápidamente leemos, dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Sí? Todo lo que Elías había hecho usted lo puede leer un capítulo anterior, ¿sí? En el capítulo 18. No lo leemos completo porque es bastante extenso, pero Elías había tenido una victoria tremenda sobre las tinieblas, sobre la idolatría, sobre la falsedad, sobre la hipocresía. Bueno, había logrado una victoria tremenda, era como que ganó la Copa del Mundo, una cosa así. ¿Se entiende? Y dice la Biblia, cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, se vino para acá. Se fue a Berseba, una ciudad de Soldini, no, una ciudad de Judá. Y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abed Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Bien, hasta ahí la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Elías era un gran profeta, diga conmigo, gran profeta. Un hombre que fue capaz de muchas cosas, milagros,
sanidades, resurrección, ¿sí?, de muertos. Dios usó su vida de tal manera que convulsionó todo el espacio que se conocía, ¿sí? Era un hombre llamado por Dios. ¿Cuánta gente está llamada por Dios? Aquí levánteme su mano. Pero pasaron cosas. Pasaron cosas, porque en la vida pasan cosas, ¿o no? Nos pasan cosas, todos los días nos pasan cosas, todas las semanas. Y Elías empezó a tener algunos síntomas de cosas que le estaban pasando. Lo primero que le pasó a Elías fue que fue amenazado y tuvo miedo de que lo mataran. Y hay algunos síntomas del corazón o de la vida que hacen que nosotros tomemos determinaciones, no sé, por salvaguardarnos, por intentar sobrevivir. Y en primer lugar lo que hace Elías es, que tuvo miedo, ¿sí? El miedo es muy dañino, diga conmigo, el miedo es dañino. Nosotros a veces no le damos la dimensión que eso tiene, pero cuando le tememos a algo, necesitamos enfrentarlo, ¿sí? Porque el valiente no es el que no tiene miedo, sino que el que tiene miedo y se anima a enfrentar la situación. Amén. Tuvo miedo y empezó a caminar, dice, huyó. Le fue a Berseba. Y allí dejó a su siervo. Ya no quería estar con nadie. Una de las cosas que nos pasan en la vida cuando empezamos a vivir momentos difíciles es la soledad. Diga conmigo, soledad. Empezamos a alejarnos de todo y de todos. Entonces esa comunicación que teníamos se empieza a quebrar. Y si hay algo muy importante que Dios ha creado, en estos días estábamos estudiando allí, es la intimidad. Diga conmigo, intimidad. Necesitamos tener intimidad. Y no hablamos de sexualidad, hablamos de intimidad emocional. ¿Se entiende? Con mi hermano, con papá, con mamá, con mi esposa, con aquellos amigos que hemos escogido, ¿sí? Por supuesto, para poder abrir nuestro corazón. Diga conmigo, la soledad no es buena. Y tengo que ser honesto y pedir perdón. Porque muchas veces las ovejas son lastimadas por la propia iglesia. Perdón. Nosotros como iglesia tenemos que hacer un mea culpa de un montón de cosas que podríamos haber hecho y no hicimos. O que dejamos de hacer. O que fueron pasando cosas y nos fuimos creyendo que teníamos la varita mágica. Yo no tengo la varita mágica, tenemos el poder y la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Críticas despiadadas. Se pusieron serios. Críticas despiadadas han destruido la vida de pastores. Y no interesan las críticas de afuera, pero duelen las críticas de adentro. ¿Se entiende? Entonces, hay pastores
que hoy están en una situación de crisis tremenda por haber sido lastimados. ¿Por quiénes? Por la misma iglesia. Hay personas que hablan lo que no tienen que hablar delante de los hijos. Entonces los hijos le agarran bronca a fulano de tal solo porque en el ámbito familiar se habló de alguien y ni siquiera a veces lo conocemos. Y vamos más allá. A veces los mayores, aparentemente maduros, hablan de cosas espirituales y profundas delante de hijos que no deben escuchar todavía algunas cuestiones. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sabe qué? Me viene al recuerdo, porque estos días me venía al recuerdo, porque Dios estará sanando algo dentro de mí. Mis papás nunca se pelearon delante de mí. Jamás. Pero siempre hay una primera vez. Diga conmigo primera vez. Ya eran grandes. Tenían entre 50 y 60 años ya. Pastor, no somos tan grandes. Pero ya tenían nietos. Y mi papá me dijo algo muy fuerte de su relación con mi mamá. Y eso todavía lo recuerdo. No sé si se entiende. Algunos dicen, pastor, anda a terapia. Bueno. Me hizo mal. Porque no estaba preparado para escuchar eso. ¿Se entiende? Cuidado, los adultos, porque algún día rendiremos cuentas por hablar cosas que no debemos hablar frente a personas que no están preparadas. La iglesia ha lastimado a la gente porque muchas veces se ha manejado la iglesia como una empresa. Y no como una casa espiritual. ¿Cuántos creen que somos familia? Y la intención profunda de nuestro corazón es que cada uno de nosotros nos sintamos familia, pero es en la familia donde se producen las mayores heridas. Me da calor. La iglesia es espiritual, la iglesia es de Cristo, la iglesia le pertenece a Él, la iglesia es amada, la iglesia es la familia, es el cuerpo, la iglesia es la comunión, la iglesia es el abrazo, la iglesia es la paciencia, la iglesia es la consideración, la iglesia es la amabilidad, la iglesia debería ser la pureza, las buenas palabras, las buenas costumbres, la iglesia debería ser La iglesia ha hecho mal a través de la manipulación, diciendo que si hacemos esto, entonces vamos a tener un lugar acá o allá. Pero el Señor levantará a aquel que quiera levantar. Amén. Y eso no es algo que podamos decidir nosotros. Y un montón de cosas más. Puse etcétera acá porque podríamos hablar un montón de cosas. Elías estaba lastimado porque dijo, basta ya.
Basta. ¿Cuándo es que nosotros decimos basta? Muchos sirven al Señor en la iglesia y en un determinado momento dicen basta, me cansé. Yo no soy mejor que mis generaciones anteriores. Elías había entrado en una crisis emocional, en una crisis espiritual y en una crisis de fe. Haga así conmigo, mamá mía. Realmente estaba en crisis. ¿Está mal estar en crisis? No, diga conmigo, no está mal. Es una cuestión de la vida. ¿Sí? Pero si a causa de las heridas que te ha provocado la iglesia estás en crisis, podés identificarte en este día, porque Elías dijo, yo he hecho todo, yo he ido para adelante, yo me la he jugado, yo he hecho, yo he orado, yo he estado, yo he dado, y mirá, hay un montón de personas acá que hicieron todo lo contrario, entonces basta. Venimos a trabajar los sábados y al final soy el único que viene, los demás no aparece ninguno. Basta, no vengo más. ¿A quién servimos? El trato de Dios con Elías. Diga conmigo, menos mal que Dios es bueno. El pastor es malo, Dios es bueno. Y lo primero que hace el Señor es envía un ángel. Amén. No la mira a tu esposa y decirle, vos sos mi ángel. Pero sí, Dios te la puso ahí. Porque es tu ángel. A veces es ángel y a veces es otra cosa, pero... Y Dios te rodea de amor, te rodea de su presencia, te envía un ángel que te manda un mensaje, que te da una palmada, que te da un abrazo. Y no sé, el pastor no estará, pero Dios envía un ángel. Amén. Y le pone alimento, dice la palabra de Dios, que el ángel lo toca y le dice, despertate. ¿Sí? Y no es que enseguida Dios le dice, porque vos tenés que... No. ¿Qué es lo primero que hace? Le da alimento. ¿Sí? Y en el caso dice que había pan calentito. Diga conmigo, eso habla de amor. ¿Sí o no? ¿O no te gusta llegar a tu casa y te estén esperando con la comida? ¿Cómo? Calentita. ¿Sí? Llegás a la noche porque se te hizo tarde, calentate está ahí en el coso. Es otra forma de amor, pero bueno. Usted sabe que los hombres nos re mal acostumbramos a que nos atiendan bien. No sé si eso es machismo, si es natural ya. Pero que cuando llegamos y está la comida calentita. Y venimos al otro día y ¿qué esperamos otra vez? Pero el humor no es el mismo. Digo conmigo, menos mal que Dios siempre tiene amor para nosotros. Amén. Y al lado de su cabeza, esto no es casual, al lado de su cabeza él gira y ve que había pan calentito. ¿Sabe lo que representa el pan calentito, no? ¿Qué representa?
de nuestras vidas? La palabra de Dios. ¿Directamente a dónde? Acá, a nuestra cabeza. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A través de tu palabra, de su palabra es que te ama Dios. A través de la revelación de sus secretos y sus misterios te está diciendo que te ama. Amén. Algunos dicen en esas oraciones, no, Señor, quiero conocer tus misterios. Y Dios te dice, lee la Biblia. Pan calentito. Gloria a Dios. El proceso de restauración en nuestras vidas comienza con el amor de Dios hablando a mi vida. Amén. Nosotros queremos restaurar bajo las premisas de la condena y del castigo, y etcétera, etcétera. La restauración, las señales de restauración de Dios siempre fueron a través de amar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ese amor, sí, podemos decir hoy, ese amor ya fue dado. Porque Cristo ya murió en la cruz de Calvario, demostrando así que te ama hoy, te amará mañana, pasado, el mes que viene, hasta la eternidad. Él te seguirá amando. Y la restauración de nuestras vidas comienza con el amor de Dios en nosotros. Y la palabra de Dios, la unción de Dios, la presencia de Dios nos prepara para lo que viene. ¿Cuántos quieren tener una vida diferente en el futuro? Una vida bendecida, una vida de conquista. Primero empieza por ser llenos de la palabra y la presencia de Dios. Y la paciencia del Señor, porque esperó los tiempos de Elías, pero nunca dejó de estar con él. Podés estar en crisis, Dios está ahí. Podés tener una crisis emocional, Dios está ahí. Crisis espiritual, Dios está ahí. Crisis de fe, Dios está ahí. Y llega Elías a la montaña de Dios. Y se supone que si llega a la montaña de Dios, llega a la gloria, a la presencia, al gozo. Sí, empezó a saltar, gozo en mi corazón. Llegó a la montaña de Dios, ¿y a dónde fue a parar? ¿A dónde? A una cueva. En la montaña de Dios estaba metido en una cueva. ¿Cómo explicar esto? Puedo estar en la montaña de Dios, pero seguir en una cueva. Y en la iglesia podemos estar aquí, podemos hacer todo lo que hacemos, pero muchas veces estamos dentro de una cueva en nuestro ser interior. Y la pregunta del Señor, y ahí se aparece Dios, y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Y la pregunta mía o del Señor en esta mañana es, ¿qué haces ahí? Tito, Juan, Pedro. Tenemos a Pedro y Juan acá. ¿Qué haces ahí?
Y Elías, por supuesto, tenía motivos. Todos tenemos motivos para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y le dijo lo que dije antes. Yo hice todo hasta que llegué. ¿Sí? ¿Vieron cuando hay una ruptura? No, hasta acá llegamos. Yo te amé, te cuidé, intenté todo, hasta acá llegamos. Vos no hiciste nada. Siempre la culpa del otro, por las dudas. Y encima que hice todo, ahora todo parece que están contra mí. Y 2 veces el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Pero allí en la primera vez la respuesta de Dios, dice la Biblia que hubo un viento fuerte y Dios no estaba allí. Hubo un terremoto, Dios no estaba allí. Hubo un incendio, Dios no estaba allí. Pero dice que hubo un susurro agradable, un silbo apacible. Y dice que Elías reconoció allí que era Dios. Amén. Un hombre y una mujer de propósito van a reconocer en qué ámbitos Dios se está moviendo. Usted puede estar en un espacio y ver un montón de cosas, pero usted puede percibir si Dios se está moviendo o no se está moviendo. A veces Dios se mueve simplemente en las cosas que ni siquiera nosotros esperamos. ¿Amén? Me acuerdo una vez que fuimos a un evento y una de las cosas que nosotros como ministerio tenemos como premisa es no hablar demasiado cuando adoramos. ¿Sí? ¿A qué venimos nosotros acá? A adorar. Cuando muchos los chicos leen la palabra, pero venimos a adorar. Y aquel día habían llegado, recuerdo, hermanos, sé que estaban estudiando en la escuela de Marcos Witt, acá en Rosario. Unos músicos terribles. Pero empezaron a... El muchacho que estaba dirigiendo dijo, hemos venido a instaurar el reino de Dios en esta localidad. Digo, ya empezaron mal. Porque Dios instaura el reino a través de su iglesia en un lugar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo me puedo ir de aquí, todos nos podemos ir aquí, pero si hay uno que es iglesia, el reino de Dios seguirá permaneciendo en Soldini. ¿Cuántos dicen amén? Tocaron, la rompieron. Pero no pasó nada. Un tiempo después me encuentro en un congreso de pastores de todo el país, allí en Mar del Plata. Y sube, o le dan lugar, dice, acá tenemos un talento. Había estado tocando una banda también, adorando al Señor, perdón. Pasa este muchachito, un morochito, brasilero. Y ya cuando empezó a tocar la guitarra algo se transformó en el ambiente. Y empezó a adorar al Señor. Y ese lugar se llenó de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy le hizo una entrevista a Dani Alves. ¿Cuántos conocen quién es Dani Alves? Algunos no. ¿Quiénes conocen quién es Dani Alves aquí? Bueno, pocos miran fútbol. Dani Alves fue el número 4, el 4, le digo yo a la antigua, del Barcelona
en la época que Messi jugaba allí y fue durante muchos años el 4 de la selección brasileña, ¿sí? Ese hombre estuvo preso por abuso, lo acusaron y conoció al Señor allí en la cárcel, ¿sí? En estos días hubo un evento masivo en Madrid y él se paró delante de las multitudes a predicar el Evangelio del Señor. Y estaba allí este muchachito que yo les digo que es Marcos Brunet, ¿sí? ¿Por qué llegué acá? Porque Dios se manifiesta como Él se quiere manifestar. Amén. Y nosotros podemos esperar una parafernalia, pero Dios está en la carpa de oración. ¿Se entiende? Nosotros podemos esperar un montón de cosas en diferentes lugares, podemos ir a estadios, pero Dios está, amén, allí. Para que vean que estoy informado, y voy terminando, no tengo reloj. Esta semana o la otra, no sé, estuvo Ricardo Arjona acá en la Argentina. ¿Cuántos lo siguen? Aleluya, amén. Hacen así. Ricardo Arjona cantó con las voces más imponentes de la música latina. Y hay una canción que se llama Fuiste tú, ¿sí? Fuiste tú. Pastor, ¿qué está predicando? Y esta semana cantó con un ícono, primero cantó con un ícono de la nueva camada que es Eugenia Quevedo. Pero creo que en la última o penúltima función cantó con ¿quién? Como saben, cantó con la Sol. Pero una cosa hermosa porque la Sol le regaló un poncho argentino, ¿sí? Por eso digo que puede ser las mejores voces. Y no estoy diciendo que Dios estuvo allí, estoy diciendo simplemente que hay cosas que cambian porque Dios aún usa a lo que es menospreciado y débil para avergonzar a los sabios en el ámbito espiritual. ¿Podemos decir amén? Y por último Dios le dice, no le dice pobrecito Elías, le dice levántate. Ni siquiera le dice levántate, ya le da directivas, ¿sí? Y en esta mañana yo no sé qué te pasó en la iglesia, yo no sé qué te pasó en la vida, yo no sé qué te pasó en la familia, yo no sé por qué te detuviste, yo no sé por qué tenés un llamado de Dios, Dios te habló, Dios te llamó y estás estancado, estás paralizado, estás en crisis. No sé si en algún momento dijiste, me cansé de servir, los demás no hacen nada, lo único que hacen es criticarme. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, si la iglesia te hizo mal, te pido perdón públicamente, pero lo que quiero decirte que es tiempo de levantarte porque hay un propósito para tu vida, para Soldini, para Pérez, para toda la región, para Rosario. Hay un propósito para las naciones. Y el Señor no le dice, bueno, pobrecito, te hicieron mal. Le dijo, empezá a caminar y anda a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer aquello. Hay un propósito de Dios para tu vida. Es necesario despertar. El Señor ya te está alimentando. El Señor ya te está bendiciendo. Solamente tenés que tomar una decisión en este día y empezar a caminar. Amenazas de muerte vas a tener siempre. No, porque me hicieron una brujería. Aunque se levante el mismo infierno en contra tuya, Dios te defenderá y te cuidará. Gloria a Dios. Hay trabajo que hacer, hay una vida diferente por delante. No se puede estar toda la vida metido en una cueva. Hay una transformación. Hay cosas gloriosas por delante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una de las palabras que el Señor me habló ayer me dijo, no des nada por adelantado o por retrasado, porque yo manejo los tiempos.
Y lo que a vos te parece que se retrasó, no se retrasó, está en el tiempo perfecto de Dios. Y la gloria del ministerio y del llamado y de la administración, la gloria que viene va a ser mucho mayor que la primera. Y esto es para la iglesia. Gloria a Dios. Hay unción de gobierno, hay una generación a la cual predicar. Dios le dice: levantate, Elías, que está Eliseo esperándote para que pongas sus manos y lo unjas, que él será tu sucesor. Tenemos que salir de la cueva porque hay generaciones a nuestro alrededor que es necesario que nosotros le enseñemos, le prediquemos, le hablemos, le demos todo aquello que Dios ha puesto en nuestra vida. Y Dios le dijo: no te confundas, Elías. No te confundas, porque vos pensás que no hay nadie, pero todavía hay 7,000 que no doblaron sus rodillas delante de ningún Dios. Hay una iglesia, diga conmigo, hay una iglesia. Hay una familia. Gloria a Dios. En las familias hay lastimaduras, hay lastimaduras. En la familia hay dolores, hay dolores. Pero no te confundas, porque hay un montón de gente que está al lado tuyo para pelear la misma batalla. Cierra sus ojos. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana. Aquí hay hombres y mujeres que han sido llamados por Dios, no tengo dudas. Pero le han pasado cosas en el camino que están en una cueva. Tal cual Elías. Se decepcionaron, se enojaron, se cansaron, se ofendieron. Pero Dios te está diciendo: hay algo glorioso en tu vida. Los estás dejando pasar. Y a muchos de ellos Dios les ha estado ministrando. Pero es el tiempo de volver a caminar. Pero no caminar hacia la cueva, caminar hacia el propósito que Dios tiene para sus vidas. Dejaste de discipular, dejaste de comunicarte, te encerraste en una soledad donde decís que nadie te entiende, le tuviste miedo al futuro, no lo sé, no sé qué cosas te pasaron, te acomodaste, te acostumbraste. Pero Dios te dice en esta mañana: levántate, porque hay cosas que hacer, porque hay generaciones que enseñar, porque hay gobiernos que necesitan ser puestos en la oración, porque hay una guerra por ganar, porque hay cosas que edificar, porque hay cosas que plantar, que sembrar. Hay grupos que conducir, hay grupos que liderar, hay iglesias que pastorear, hay gente que está queriendo escuchar el evangelio. Es necesario que seamos levantados. Ponete de pie. Hay una canción muy vieja, o muy vieja para algunos. Sigamos con nuestros ojos cerrados, pero podamos meditar en esto. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? Gracias, Jesús. Tráeme a ti. Oh sí, Jesús.